Cuando llega la Semana Santa, este hornazo de Huelva es el dulce típico por excelencia. Su sencilla receta a base de almendra y cabello de ángel sobre una masa casera conserva el sabor a tradición que no puede faltar en ningún hogar. Para comenzar, toma 125 ml de aceite de oliva virgen extra y viértelos en un cazo pequeño, junto con 125 ml de vino blanco y, si lo deseas, 30 ml de licor de anís o, en su defecto, más vino. También añadiremos una cucharada sopera rasa de semillas de sésamo o ajonjolí y otra cucharada rasa de anís en grano o matalaúva. Lleva el cazo al fuego y ponlo a calentar a temperatura media. En pocos minutos, justo cuando comience a hervir, retíralo del fuego y espera unos minutos hasta que se temple. Pasado el tiempo suficiente, podremos comenzar a elaborar la masa. Para ello, toma un bol grande y vierte en él 375 gramos de harina de trigo para todo uso, 10 gramos de polvo de hornear o levadura química, media cucharadita de sal y mezcla los ingredientes con una cuchara dejando un hueco en el centro. En él vamos a agregar nuestro aceite infusionado sin descartar las semillas. Ahora lo iremos incorporando progresivamente, realizando movimientos de dentro hacia afuera. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Cuando notes que te resulte imposible seguir mezclando con la cuchara, continúa esta vez con la mano. Simplemente deberás asegurarte de que toda la harina del bol haya sido integrada a la masa. Llegados a este punto, tómala y pósala sobre una superficie de trabajo plana, porque la vamos a amasar durante 5 minutos. Cuando hayas terminado, haz una bola con la masa. Envuélvela con film plástico y déjala reposar durante media hora. ¡Estupendo! Mientras tanto, iremos preparando el relleno, que consistirá inicialmente en 3 huevos de tamaño grande y 100 gramos de azúcar. Toma tus varillas y bate los ingredientes durante unos minutos hasta que los huevos comiencen a blanquear y el azúcar se haya disuelto. El siguiente paso será agregar 400 gramos de cabello de ángel, también conocido como dulce de cidra. Toma tus varillas de nuevo y mezcla bien. A continuación, llega el momento de incorporar 125 gramos de almendra molida al bol. Continúa mezclando hasta integrarla. Por último, necesitaremos 2 limones. Uno a uno rallaremos su cáscara para introducirla en nuestro relleno. Como siempre, te aconsejamos verificar que la piel del fruto no haya sido tratada durante su cultivo y sea apta para su consumo. Después, remueve una última vez hasta obtener una mezcla homogénea. Pasados los 30 minutos de reposo, toma la masa, destápala y pósala en el centro de una hoja de papel vegetal. La iremos aplastando poco a poco con los dedos para darle una forma rectangular. Seguidamente la extenderemos con ayuda de un rodillo, siempre con movimientos desde el centro hacia los extremos y respetando la forma rectangular.
Ten en cuenta que las medidas de la base de nuestro hornazo deberán ser aproximadamente de unos 37 centímetros de largo por 32 de ancho. Cuando termines de extenderla, pasaremos a levantar los bordes ligeramente para poder contener posteriormente el relleno. Aprovecho este breve instante para mandar un cordial saludo a dos grandes seguidoras de Food & Glory, Noelia Díaz e Isabel María Jorge. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Traslada la masa junto al papel sobre la bandeja del horno y procede a verter la mezcla de cabello de ángel en su interior. Extiéndela uniformemente con el dorso de una cuchara. El toque final de este hornazo viene de la mano de la canela molida. Espolvorea una cantidad a tu gusto sobre el relleno. Y para terminar, distribuye las almendras laminadas por toda la superficie, tal y como estoy haciendo yo. Después, lleva la bandeja al horno previamente calentado a 180 grados con calor arriba y abajo sin ventilador durante 35 minutos. ¡Mira qué pinta! Recuerda dejar enfriar por completo nuestro hornazo antes de servir. Disfruta de la Semana Santa en familia con este dulce típico, con un exquisito sabor a tradición que no puede faltar en los hogares de Huelva y a partir de ahora tampoco en el tuyo. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!